localizada en el pulmón y probablemente luego se reactive, ¿sí? Entonces, cuando yo me infecto, o sea, llega el bacilo a mis pulmones y nada más en mis pulmones, hay una leve bacteriemia, o sea, el bacilo está por la sangre y se está paseando por todo nuestro organismo. Es probable que se siembre en otro órgano, es probable, sobre todo en el cerebro. Pero luego yo tengo esa tuberculosis de manera inactiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después de algunos años o de algunas décadas? Porque me sobreexpongo o porque falla mi sistema inmune, entonces se va a reactivar esa tuberculosis pulmonar, que es lo que le decía, ¿no? Esto es poco frecuente, 5 a 10% de los infectados activan la tuberculosis. Disculpa. Fitz, dime, estoy en clase, porque es cosa de timar, ¿ya? Dígame. Listo. Entonces, hay un pequeño porcentaje que se va a reactivar. Cuando se reactiva esta tuberculosis del pulmón, nuevamente se sueltan los bacilos al torrente sanguíneo y ese torrente sanguíneo pasó por el cerebro y nuevamente se va a sembrar el bacilo en el cerebro. Entonces, ya sea en la bacteriemia breve, en la primera infección, o en la bacteriemia intensa que ocurre con la reactivación de la tuberculosis pulmonar, se siembran estos bacilos en las meninges sobre todo, y forman unos cuerpos que son microscópicos a diferencia del complejo de Gauss, y también hay un complejo, lo que llaman los focos de Rich. Entonces esos focos de Rich son bacilos tuberculosos dentro de un macrófago que están ahí de manera quiescente, que llegaron en la primera infección o llegaron después en la reactivación y se sembraron en tu cerebro, pero probablemente no te dé enfermedad, mayormente no te va a dar enfermedad porque tienes un sistema inmune, eres fuerte, comes bien, ¿sí? Pero esa es la explicación. Entonces, cuando tenemos una tuberculosis cerebral es porque ese foquito se reactivó, algo pasó y se liberaron los bacilos. Entonces, cuando tú tienes tuberculosis o un paciente tiene tuberculosis cerebral, no es porque recién llegó el bacilo, ¿no? Ya estuvo ahí y se despertó, si quieren verlo así. Entonces, ese ciclo, ténganlo presente. El foco de Rich fue descubierto en estudios de patología en conejos y ahí se ve como estos cuerpos microscópicos, sobre todo en la tía madre, que es donde se almacena, ¿no? Entonces, si estos focos de Rich se reactivan por alguna razón, te puede dar bien una meningitis, ustedes ya saben que es una encefalitis, ya discutimos la otra vez, o te da una lesión ocupativa como un tuberculoma, que a veces se puede confundir con un tumor, o de repente hay una calcificación del centro del tuberculoma y lo que te da ya no es un tuberculoma, sino un absceso cerebral. Sí es posible que haya abscesos cerebrales por tuberculosis, no tuberculosis cerebral es por neumococo. Y en otros casos también tuberculosis espinal. Estamos de acuerdo hasta ahí, ya saben cómo llega y ya saben qué formas clínicas te puede dar la tuberculosis. Entonces, esto es la explicación del gráfico de antes. Miren lo último, factores de reactivación de ese foco de Rich, porque se podría reactivar traumatismo craneoencefálico, el envejecimiento, consumo de drogas, las condiciones que afectan tu inmunidad, ¿no? Neoplasias, infección viral, VIH, alcoholismo, desnutrición, todo ello hace que se reactive. Los focos de Rich, no se olviden. Entonces, un resumen de la patología. Cuando se rompen estos focos de Rich, se liberan estos bacilos al espacio subaracnoideo, se forma un exudado y de aquí puede comprometer a la masa encefálica y en particular a las arterias. Lo que yo quisiera que se grabe en este gráfico es que a este bacilo, con todas las células inflamatorias, le gusta infectar alrededor de una arteria cerebral. Entonces, si infectan alrededor y a la misma arteria, ¿cómo se llama ese fenómeno que ocurre en la arteria? Cuando se inflama. Vasculitis. Entonces existe vasculitis infecciosa, por si acaso. Ustedes han llevado reumato y han, ¿no? ¿Todavía no? Bueno, ahí es donde hablan de muchas causas de vasculitis autoinmunes, de vasos pequeños, de vasos grandes, que ganan, pero las vasculitis también pueden ser de etiología infecciosa, sobre todo por tuberculosis, también puede suceder. ¿Y qué pasa con ese territorio cerebral irrigado por ese vaso sanguíneo? Si tengo una vasculitis, ¿qué va a pasar por ese territorio? No llega sangre, entonces se va a
consecuencia de la vasculitis, consecuencia de la infección por la tuberculosis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se va entendiendo? No. Bien, entonces hay diferentes formas de manifestarse fisiopatológicamente y también las imágenes, ¿no? Una de ellas, una de las más frecuentes, diría yo, es el granuloma, la masa, el bulto, la pelota, el tumor, como lo quieran decir, ¿no? La tumoración. Es poco frecuente y tiene 1% de todas las tuberculosis, y esto ocurre por la multiplicación del bacilo dentro del micrófono que ha deglutido a ese bacilo y toda la liberación de marcadores de inflamación, que eso ustedes también lo conocen, es como una constante en diferentes infecciones. Se puede ver así en la patología cuando se hacía antes necropsias. Miren que puede ser tan grande como 8 centímetros, pero ahora más en las imágenes es donde hemos aprendido a reconocerlos en una resonancia de corte sagital, con bastante edema, como pueden ver en la segunda imagen, que es una resonancia en FLAIR, que me sirve más para ver la sustancia blanca. O sea, la imagen de allá, el FLAIR, me sirve más para ver qué tanto edema tiene, no me sirve tanto para ver el tamaño de la lesión. Si ustedes quieren ver el tamaño de la lesión, pidan una resonancia en T1 con contraste, y ahí te va a delimitar cuánto es la lesión y cuánto es el edema. ¿Estamos de acuerdo? Y muchas veces el cuadro clínico ocurre por el edema, no tanto por la lesión en sí, sino está en una zona de fuego. Bueno, y otras formas de tuberculosis, granulomas, perdón, un granuloma, dos granulomas, muchos granulomas, tuberculosis biliar también ocurre en el cerebro. Esa tuberculosis biliar te puede dar un cuadro clínico diferente. Si tú tienes un granuloma aquí en el lóbulo temporal, en la parte posterior, probablemente te dé un cuadro convulsivo, ¿no? Lóbulo temporal, convulsión, epilepsia, trastorno de memoria. Probablemente eso te está focalizando, ¿no? Te da un signo de focalización. Pero si tienes muchos granulomas, se va a comportar como muchas focalizaciones, y esa de abajo, la letra D, lo más probable es que te dé un cuadro difuso, una encefalitis, una epilepsia o una hipertensión endocardiana, ¿no? Porque básicamente es todo el encéfalo que está comprometido. En realidad hay muchas formas, nunca terminaremos de ver todas las formas en que la tuberculosis afecta al cerebro. Mira cómo afectan los vasos sanguíneos, las meninges, los vasos sanguíneos de la base, ¿no? Le gusta mucho a la tuberculosis afectar las meninges basales o las cisternas basales. Entonces, como te afecta la cisterna basal, donde va a transcurrir el líquido cefalorraquídeo, te lo obstruye, y en consecuencia, ¿qué va a pasar en el cerebro cuando te obstruye el pasaje del líquido cefalorraquídeo? Hidrocefalia. Entonces necesitas muchas veces el apoyo de neurocirugía para tratar la tuberculosis, antes incluso que dar el tratamiento para tuberculosis. Eso es lo que les decía, vasculitis por tuberculosis, los vasos se ven bien delgaditos en la angioresonancia. Y en consecuencia, las vasculitis se dan infartos y por densidades. ¿Cómo distingues un infarto por vasculitis a un infarto típico del diabético, el hipertenso, el aterotrombótico, ¿no? Porque las vasculitis son bilaterales. Entonces, cuando tú ves dos infartos así muy simétricos, no, esto no creo que sea un émbolo, una fibrilación, una aterotrombosis. Lo más probable es que esto sea infeccioso, ¿no? Porque es bilateral. Esa sería la clave. También hay abscesos tuberculosos, que entonces se ven en la resonancia más bien con una hiposeñal central. Estos abscesos tienen como gemas, o sea, un absceso grande y un absceso chiquito que quieren hacer. Eso es algo muy particular y algo que les puede ayudar a diferenciar del absceso piógeno, el clásico absceso piógeno, que seguramente ustedes han recibido la clase y alguna vez van a ver a un paciente como absceso piógeno, que supuestamente es el más frecuente. No, este es un absceso, pero por tuberculosis. ¿Por qué es necesario que yo distinga un absceso, doctor, si el tratamiento es el mismo? ¿No? Al final yo le voy a dar pues isoniazida y todo eso. Sí, pero el granuloma se va a resolver con 12 meses de tratamiento, en cambio el absceso probablemente no. Necesitas, sí, poner una aguja, el cirujano, y aspiras el material purulento. O sea, intervención quirúrgica, si no, no se resuelve el absceso, que puede ser multiloculado. Esa sería una característica del absceso tuberculoso. Sobre todo lo van a ver en pacientes con VIH, porque como el sistema inmune está venido a menos, no va a haber mucha respuesta de los macrófagos, ¿no? Porque estos están disminuidos en la supresión. Entonces ustedes allí tienen un cuadro comparativo.
lesiones focales, ¿sí? Más solitarias en el granuloma, quizá múltiples en el absceso cerebral. Menos frecuente en la forma del absceso cerebral, ciertamente. Esta es una publicación que hicimos hace ya un tiempo, donde encontramos un grupo de pacientes con abscesos que tenían, y justamente de aquí se deduce, ¿no? ¿Por qué no fue un pliógeno? Bueno, esto se confirmó con patología. ¿Qué conclusiones sacamos de aquí? Que debemos sospechar de abscesos tuberculosos, sobre todo en los pacientes con VIH, cuando es multilobo lambda, ¿sí? En esos casos. Estos necesitan intervención quirúrgica, punción, aspiración, si no, no se van a resolver. Bueno, también te puede dar un cuadro de meningitis. Una de las cosas que debes aprender, la otra vez hablamos de meningitis virales, es que las tuberculosis son más de una semana, son agudas crónicas, semanas o meses de enfermedad. Es muy raro que el paciente venga con 3 días de cefalea, fiebre, rigidez de nuca y eso sea tuberculosis. La tuberculosis per se es un cuadro subagudo crónico, por lo mismo, ¿no? Los vacilos han estado ahí hace mucho tiempo. Con todo el cuadro clínico que ustedes saben, el meningismo, trastorno de conciencia, eso lo hemos conversado la otra vez. Sobre todo si hay un antecedente epidemiológico que la cantidad. No necesitas un TPD positivo más de 15 para que sea diagnóstico por si acaso. Y en el líquido cefalorraquídeo, pues encuentras un aumento de células, sobre todo de linfocitos, pero la característica para que tú pienses en tuberculosis es la hipoglucorraquia con un aumento considerable de proteína F200. Esta alteración del líquido cefalorraquídeo la van a encontrar en las meningitis tuberculosas. En los granulomas, como está bien encapsulado, generalmente no sueltan las células inflamatorias al líquido. Entonces no te sorprendas que un granuloma tuberculoso tu líquido salga normal. Generalmente es normal, porque está bien encapsuladito. ¿Ya? Es en las meningitis, en las meningoencefalitis. Ahí tú vas a encontrar alteraciones del líquido cefalorraquídeo. Características que son clásicas, ¿no? Las deben saber ustedes: hipoglucorraquia, hiperproteinemia y aumento de células, sobre todo mononucleares. Hay algunas clasificaciones, esta que tiene bastante tiempo, pero es útil cuando ya tiene al paciente, cuando ya lo han evaluado, cuando ya lo han diagnosticado, en su diagnóstico tuberculosis cerebral o meningitis tuberculosa, con el del estadio, ¿no? Y es fácil, según el estado clínico, según el estado de sensorio, ustedes pueden decir que está en estadio 1, está en estadio 2 o está en estadio 3. ¿Y eso para qué me sirve? Deben preguntar, doctor, ¿y eso para qué me sirve? Porque las clasificaciones tienen que servir para algo. No sirven para nada, entonces no las ven. Luego vamos a ver al final de esta exposición para qué sirven los estadios. Entonces memorícense en qué consiste el estadio 1, 2 y 3 y luego yo les voy a preguntar. Estudios de líquidos cefalorraquídeo, lo que ya les mencioné, disminución de glucosa, sobre todo el consumo de glucosa. La adenosíndiaminasa cada vez se usa menos. En realidad ya no pedimos adenosíndiaminasa en el líquido cefalorraquídeo. Antes era muy común, cuando tenían un ADA de 6, un ADA de 10, decíamos, uy, esta es tuberculosis. No, es muy inespecífico, puede aumentarse en otras patologías. Así que prácticamente no pedimos, porque ahora ya tenemos a la mano, sobre todo en los sistemas públicos, tenemos el PCR para tuberculosis. Entonces lo que queremos primero es un citoquímico bien hecho y luego un PCR para confirmar, ¿no? Esta es una tabla solamente para que ustedes repasen o recuerden cómo es el patrón de alteración de líquido en una meningitis bacteriana, en una viral y en una tuberculosis hongos, que son sobre todo crónicas, como les había dicho. Esta diapositiva super para... Bueno, de lado lo voy a pasar en realidad. Creo que no vale la pena discutir mucho sobre eso, es muy baja su sensibilidad. Ya con el PCR también las coloraciones del CINIPS, si bien es cierto pedimos eso cuando hacemos la función lumbar, pero el PCR ya no llega en 48 horas y ha reemplazado bastante a los cultivos y todo eso, ¿no? Los cultivos todavía nos ayuda para ver la sensibilidad a los fármacos, aunque eso también ya se sabe en los test. Aquí hay una tabla que dice que me ayuda para yo sostener un diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Ahí ustedes tienen un puntaje según el cuadro clínico, le dan un puntaje. Esto no se lo tienen que memorizar, esto lo tienen en el celular y cuando vean un paciente pues miran su tablita, ¿no?
según las características del líquido, según las imágenes, ustedes le van dando un puntaje, y si este es mayor o igual a 12, ustedes dicen sí, probablemente esté frente a un cuadro de tuberculosis, porque ustedes deben dar tratamiento, no deben demorar el tratamiento. ¿Sí? Estos son el consenso para diagnóstico de meningitis tuberculosa. También tiene algún tiempo, pero todavía es válido. La tuberculosis definitiva es cuando yo encuentro el PCR positivo, el bacilo en el microscopio, ¿no? En la admisión de Sinilce, o un cultivo positivo que me sale después de semanas. Pero la verdad, y en la práctica clínica, ustedes dan tratamiento para tuberculosis solo con la sospecha. Si no tienen la confirmación, pero tienen el cuadro clínico, tienen el granuloma, desarrollaron otras lesiones, tienen el líquido alterado, ustedes dicen tuberculosis probable y empiezan tratamiento. No esperamos que salga necesariamente o que sea definitiva para dar tratamiento. Es más, la mayoría de tratamientos, si ustedes ven un paciente con tuberculosis cerebral, se van a dar cuenta que la mayoría de veces es un tratamiento clínico. Y seguro lo mismo ocurre para pulmonar. Aquí tienen el esquema de tratamiento, lo que tienen que saber. Dos cosas importantes que tienen que saber. Primero, que es un tratamiento más largo que la pulmonar, 12 meses, y la otra es que ustedes no pueden dar tratamiento, no deben dar tratamiento sin empezar primero la dexametasona. Si ustedes empiezan a dar tratamiento, matan al bacilo, hay más respuesta inflamatoria, más edema, más vasculitis, más daño al cerebro. Por eso deben usar corticoides, para frenar un poco esa inflamación. La inflamación es buena porque va a matar al bacilo, pero también va a matar neuronas y va a destruir vasos sanguíneos. Entonces debes dar dexametasona. Si tú no das la dexametasona, si no das el corticoides, el paciente va a tener empeoramiento de su cuadro clínico. Con el que llegó se va a poner peor, va a convulsionar más, va a entrar en coma porque hay más dinero. Por eso usamos dexametasona. No hay que usar mucha dexametasona, la dosis la tienen ahí, máximo 3 o 4 semanas. 4 semanas diría yo, o sea, el primer mes de tratamiento con corticoides. No sea malo, no le vayas a dar sin corticoides. La tuberculosis del sistema nervioso, la de la médula, la meningitis, el granuloma, la que sea, con corticoides. La pregunta es, ¿y en VIH? Ahí no hay un consenso, parece que el corticoides no va a ayudar. Y piridoxina para evitar la complicación de nefropatía por isoniazida. El empeoramiento paradójico se refiere a que el paciente que llega al hospital una vez diagnosticado y tú le das un tratamiento se pone peor. ¿Por qué se pone peor? Porque estás destruyendo los bacilos, estás despertando la respuesta inflamatoria. Entonces no te sorprendas que en la siguiente semana el paciente esté convulsionando más, con más cefalea, o disminuyó el plasma, disminuyó el sensor. Ese empeoramiento puede ser un buen signo porque está respondiendo el organismo a esos fármacos, ¿no? Solamente que debes tenerlo hospitalizado justamente para observar que no vaya a ocurrir este empeoramiento paradójico. Y tú en la misma resonancia puedes ver un poquito de edema y en la de control a la semana más edema. Y dices, uy, ¿pero qué? ¿He hecho mal algo? No, está respondiendo el organismo a ese tratamiento, pero esa respuesta le puede causar síntomas al paciente, ¿no? Entonces, lo tenemos hospitalizados por unos días o semanas. Uno, por esto, y lo segundo, porque tú tienes que asegurarte que el paciente te tolere 12 o 14 pastillas. A ver, tómate 12 pastillas. El paciente vomita el primer y segundo día y ya no lo toma más. Entonces, ¿qué haces tú? Lo fraccionas. 3, luego 3 y luego 4 o 6, ¿no? 4, 4, 4. Entonces, tienes que asegurarte, como en toda enfermedad, de una buena adherencia al tratamiento. Una vez que ya pasaron 2 semanas, ya lo toleró, no empeoró, ya le das de alta porque no vas a tenerlo 12 meses, ¿no? Hospitalizado, imagínate. Muy bien, formas de, nuevamente, vasculitis por tuberculosis o meningitis. Esto es para explicar un empeoramiento paradójico. Mira cómo después solamente de una meningitis basal, luego empieza a ser granulomas o empieza a ser arriba hidrocefalia porque hay mayor inflamación, ¿no? Y abajo infarto, ¿cierto? Luego del tratamiento, tienen un paciente con un granuloma en fosa posterior, y después que yo le doy mi tratamiento, sí, parece que va mejorando y le sigo dando mi tratamiento y digo, doctor, usted se ha equivocado, mira, tenías 1 y ahora tienes 5 o 6. Empeoramiento paradójico, tranquilo. Le das un poco de corticoides. No te asustes, ¿no? Tienes un granulomita confirmado con PCR, todo, y después empieza el tratamiento, 2 semanas, hace edema, hemianopsia si quieren, homónima derecha, ¿no? Que no lo tenía, empeoramiento paradójico. Eso fue
necesitamos a veces el apoyo del neurocirujano, ya les he dicho cuándo. Esto les preguntamos generalmente como caso clínico, ¿no? Y ustedes marcan la mejor opción que comienzan a tomar. Nuevamente, vasculitis basales y hidrocefalia, perdón. Pronóstico, ahí está. ¿Se acuerdan de los estadios? Sí. ¿Para qué te sirven esos estadios? ¿Quién me dice? Vos sabes. ¿Para qué te sirven los estadios? Si viene leve, le vas a decir al familiar, porque el familiar te va a preguntar, doctor, se va a curar. Entonces tú dices, bueno, es leve, pues, sí, es muy probable, no es seguro, es muy probable que salga adelante, se cure y responda, no se preocupe. Pero si te viene estadio 3 en estado de coma, sí, a pesar de todo tu esfuerzo, es poco probable, ¿no? Que se recupere. La mortalidad en todo caso es más alta, entonces ya tú le dices, sí, mira, es muy difícil, no le dices, es imposible, es muy difícil que se cure, haremos todo lo posible, pero tú sabes que en un estadio 3 es menos probable que sobreviva incluso y mayor grado de secuela, ¿no? Debido a los infartos quedan las secuelas, déficit motor, deterioro cognitivo, epilepsia sobre todo. Entonces los estadios te sirven para ser quizá más agresivo en el tratamiento y dar un pronóstico, que muchas veces te preguntan. Muy bien, la clase era solo tuberculosis, ¿cierto? Ya. Sífilis. ¿Sífilis de qué? Pero la sífilis ustedes saben, ¿no? ¿Ya llevaron un infecto? Todavía. ¿Todavía no? Entonces vamos a recordar nada más. Bueno, ¿de sífilis o de neurosífilis? ¿Es un treponema? Sí. La sífilis es una enfermedad tan antigua y tan fácil de tratar, pero tan frecuente a la vez. Y te puede dar cuadros clínicos agudos, subagudos y crónicos. O sea, está en todo. Te puede dar cuadros de sistema nervioso central o periférico, incluso mielopatías. Entonces está en todas las fiestas, es como el VIH. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú tengas un cuadro clínico neurológico dentro de tu plan de trabajo, así como yo la otra vez les dije, siempre pidan VIH, siempre pidan IRP de revolver. Porque puede ser asintomático incluso, va a encontrar sorpresa. Y llega un paciente de 40 años con un infarto cerebral, no es hipertenso, no es diabético, es atlético, pero caramba, tiene un infarto, ¿no? Confirmado por tomografía, su parece viene así, y tú vas a pedirle, bueno, voy a pedirle su glucosa, su colesterol, le voy a dar aspirina, pero nunca encontraste la etiología, y si tú le pides el RPR, salió positivo. Fue un infarto por neurosífilis, en estos casos debe ser función de infarto. Entonces, la neurosífilis te puede ocurrir en todas las etapas, desde que te contagias con la sífilis hasta después de décadas, en todas las etapas de la infección por sífilis, te puede dar neurosífilis. Pero hay una diferencia, si ocurre en las etapas tempranas, te va a dar un cuadro clínico determinado y muchas veces otro cuadro clínico que ahora les voy a mencionar, ¿sí? También te alteran el líquido cefalorraquídeo, sobre todo en las meningitis por sífilis. Yo quisiera que de sífilis se graben y después si quieren sigan durmiendo, pero se graben esta diapositiva, ¿ya? Porque esto sí les voy a preguntar, porque lo tienen que saber. O sea, existe neurosífilis temprana, ¿sí? La neurosífilis temprana, hay una invasión del líquido cefalorraquídeo, también una inflamación de vasos sanguíneos y de meninges, ocurre entre las semanas y los pocos años luego de la infección primaria, ¿sí? Luego de la infección primaria, ustedes saben que es una enfermedad de transmisión sexual. Puede coexistir con la sífilis primaria, ustedes ya saben qué es eso, con la secundaria, puede ser asintomática, o sea, ingresa al sistema nervioso, pero no te da cuadro clínico, por suerte, ¿sí? Sin embargo, en las formas sintomáticas, en la temprana, ocurre meningitis o meningoencefalitis. Y como esa meningitis y meningoencefalitis te inflama también los vasos sanguíneos, en consecuencia vas a tener infartos. Entonces, es muy probable que un paciente joven con un cuadro cerebrovascular o una neuritis óptica o compromiso de nervios craneales sea un debut de neurosífilis, pero no lo vas a saber si no le pides un RPR en sangre. Doctor, es positivo, pero entonces le vas a hacer función lumbar y
también le vas a pedir el PDRL en líquido, pero el cuantitativo, ¿sí? El número de diluciones, porque eso luego te va a dar la respuesta al tratamiento. Y la tardía es diferente, ¿no? La tardía, más que meninges, en la tardía fijen que compromete el parénquima del cerebro o de la médula, del cerebro o de la médula. Y el tardío es menos frecuente. Entre las dos, la más frecuente es la temprana. Es lo que vemos cuando vemos sífilis por acá. Hemos tenido dermatitis óptica por sífilis, una que otra meningoencefalitis o mielitis por sífilis. Las tardías que ocurren luego de décadas de la primera infección, como la minopatía o dorsal, ¿no? Por sus características propias, el cuadro demencial, sí son menos frecuentes en realidad. Son menos frecuentes ahora porque el RPR pues, se hace como una prueba de tamizaje. Creo que cuando ustedes se matriculan cada año les hacen RPR, ¿no? ¿Cierto? No les piden examen médico cada año que tienen que ir a... Ya, pues, ahí le hacen, pues. No ni saben lo que le hacen ustedes. Se pasan, chicos. Le hacen, les hacen a ustedes RPR, que no se han enterado que sale positivo. Entonces pueden ser asintomáticos, sí, y pero si sale positivo inmediatamente es una alarma y ya pues te van a poner la penicilina. Entonces difícilmente puede evolucionar a cuadros crónicos porque se hace tan seguido en gestantes, en estudiantes, en poblaciones vulnerables que se puede detectar, ¿no? Por eso sí lo vemos mucho. Pero si ustedes abordan a un paciente con mielopatía, dentro de tu plan de trabajo tiene que estar en el RPR. Si ustedes están evaluando un paciente con síndrome demencial, sobre todo rápidamente progresivo, que ya saben ustedes qué es, dentro de tu plan de trabajo debe estar en el RPR. Solo tienes que marcar el RPR con la hoja de análisis de sangre, no es tan difícil. Entonces, simplemente piensa en sífilis y vas a tener sorpresas. ¿Ya? Eso es lo que yo quisiera que fijen en sífilis. Si ustedes lo saben detectar, el tratamiento en realidad es contrasencillo, o sea, penicilina por billones. Eso necesita gran información. Bueno, este es un repaso de toda la historia natural, si quieren, de la infección por sífilis, ¿no? Después de que tú te infectas, contacto sexual, sobre todo de alto riesgo, hasta 90 días para que hagas el chancro, ¿sí? Eso es sífilis primaria, y luego hay una fase latente, eso se puede resolver, quizá no te diste cuenta, y luego viene la sífilis secundaria. En cualquiera de esas dos hay neuroinvasión de la agente infeccioso. Y esa neuroinvasión te da el early neurosífilis, ya les expliqué. Más es asintomático, por suerte, solo 5% es sintomático, por suerte para ustedes. Y luego ya de la forma secundaria ya vienen las latentes, que también las pueden dividir, esto ustedes lo han hecho, ¿no? La latente temprana, la latente tardía, eso solamente es un repaso, después de un año o décadas ya tienes las formas de sífilis terciarias con su neurosífilis tardía, mielopatía, demencia sobre todo, menos frecuente. Más van a ver la diabetes. ¿Está claro? ¿Se entendió, Diana? Sí. Esto ya está de más, ya lo dije. Entonces, ¿cuándo tienes que hacer una punción lumbar? O sea, si tú a un paciente que viene, vamos a suponer, ¿no? Llega al consultorio por otra cosa, diarrea, ¿no? O le haces un escrito para entrar a trabajar, doctor, quiero un examen médico, un RPR de hemoglobina, ¿no? Eso es lo que se trabaja. Y salió positivo. Digo, pucha, salió positivo en sangre, y ahora, ¿qué fue? ¿Es una latente, tardía, temprana? ¿Qué haces bola? Entonces, mi pregunta es, ¿y será esto una neurosífilis? ¿Y le debo hacer función lumbar? Sí, solo sí, tiene síntomas o signos neurológicos u oculares, ¿no? Cefalea, convulsión, parálisis facial, compromiso neurocraniales, hemiparesia, cualquier síntoma neurológico con RPR positivo en sangre, tú debes hacer una función lumbar porque se puede tratar de una neurosífilis. Tienes que demostrarlo en el ¿no? Y al mismo tiempo, si encuentras sífilis, busca VIH, no tienes que perder VIH. ¿Ya? Entonces ahí dice BDRL positivo en líquido cefalorraquídeo, es muy específico de sífilis y establece el diagnóstico de neurosífilis, con una sensibilidad variable en realidad, pero con una especificidad que sí es bastante alta, ¿no? Y luego ya lo continuas con las pruebas treponéricas. Las pruebas treponéricas son sensibles, pero no son específicas, como el BFT. Y las neurosífilis tardía, los test no treponémicos,
VRL tiene una alta tasa de falsos negativos. Cuidado con los falsos negativos. Muy bien. Este es un algoritmo más que todo de tratamiento. Sí, VRL. Prueba treponémica reactiva. Sí. Reactiva, o sea, prueba positiva en sangre y tiene cuadro clínico neurológico, tienes que hacer función lumbar. Estás siguiendo con la izquierda, ¿no? Función lumbar. Y si tú demuestras el VRL positivo en líquido, entonces tú le tienes que dar tratamiento siempre que sea prueba reactiva, o sea, positiva. ¿Ya? Esto, cuando recibimos a los pacientes aquí en emergencia y hacemos función lumbar para una meningitis o lo que fuera, ya le pedimos VRL de frente, ¿no? Porque es un cuadro clínico. En específico te puede dar lo que quieras, finalmente. Bueno, ahí tienen ustedes el tratamiento, las guías, la penicilina cristalina, la penicilina G, 3 o 4 millones cada 4. Son millones de penicilinas que tienen que dar. Esto yo diría que es el esquema más común, el de arriba, ¿no? Unos 4 millones cada 4 horas por unas 2 semanas. ¿Sí? El consenso, por decirlo así, es. El paciente con neurosífilis se debe internar para recibir ese tratamiento, ¿no? Más los respectivos sintomáticos. Muy bien. Para el tratamiento, tratar la neurosífilis asintomática. Doctor, asintomática sí, es la que no tiene síntomas, solamente encontraste positividad de tus análisis de sangre. Entonces, ¿le doy tratamiento o no? Bueno, si tiene VIH, yo creo que sí debes dar tratamiento. Y si tiene una prueba treponémica que te confirma el líquido cefalorraquídeo o alteración del líquido del citoquímico, también debe dar tratamiento, que le va a hacer su seguimiento serológico a los 6 meses y a los 12 meses. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda? Creo que eso es todo entonces. ¿Me quedó claro tuberculosis y sífilis? ¿Han visto un paciente? ¿Tienen alguna duda? En sífilis yo les voy a preguntar sobre un caso clínico y que reconozcan si es temprana o tardía. La tuberculosis otro caso clínico para que vean, para que respondan cuál es la mejor conducta terapéutica. ¿Está bien? ¿Todo está claro entonces?